Hay personajes que parecen construidos para imponer miedo. Personajes que desde fuera parecen definidos únicamente por su violencia, por su dureza, por su capacidad de destruir. Y Frank Castle parece ser uno de ellos. Pero a veces, detrás de las figuras más brutales, se esconden las heridas más profundas. Porque esta no es solo la historia de un hombre en guerra contra el crimen, es la historia de alguien intentando descubrir qué hacer con su vida, después de que su razón para vivir desapareció. Así que si quieres entender por qué The Punisher nunca trató únicamente sobre venganza, sino sobre el peso del dolor, el vacío que deja la pérdida y la lucha por encontrar un nuevo propósito, quédate hasta el final, porque a veces la batalla más difícil no es contra el mundo, es contra aquello que quedó dentro de nosotros después de sobrevivir. Sigamos. Hay algo profundamente perturbador en la figura de Frank Castle. No porque sea violento, no porque mate, no porque castigue, sino porque representa una pregunta incómoda que pocos se atreven a formular. ¿Qué ocurre cuando una persona sobrevive al dolor, pero no encuentra una razón para seguir viviendo? Esa es la verdadera tragedia de The Punisher. Muchos creen que la historia de Frank trata sobre venganza, pero no, la venganza terminó hace mucho. El problema empezó después, porque una vez que destruyes aquello que juraste destruir, ¿qué queda? Ese vacío, ese silencio, esa ausencia de propósito puede ser incluso más devastador que la tragedia original. Frank Castle logró vengar a su familia, mató a quienes los asesinaron, cumplió su misión, pero cuando por fin terminó, descubrió algo aterrador, que su odio era lo único que lo mantenía vivo. Y cuando el odio desapareció, también desapareció él. Eso convierte a Frank en un personaje profundamente humano, porque muchos vivimos así, no con armas, no con violencia, pero sí con guerras internas, personas que sobreviven a una ruptura, a una pérdida, a una traición, a una enfermedad, a una crisis, y que cuando finalmente superan ese dolor, se sienten vacías porque durante tanto tiempo su identidad fue resistir, que olvidaron cómo vivir. Frank es eso, un hombre que ya no sabe quién es sin su guerra, y por eso destruye su pared, por eso bebe, por eso entrena hasta sangrar, por eso camina como un fantasma, porque en el fondo ya está muerto, solo que su cuerpo aún no lo sabe. La película plantea una idea brutal: el caos no siempre nace del mal, a veces nace del vacío que deja el mal cuando desaparece. Frank eliminó a la mafia, pensó que hacía lo correcto, pero al hacerlo rompió un equilibrio oscuro, no uno bueno, no uno moral, pero sí un equilibrio. Es una paradoja terrible. A veces eliminamos algo tóxico de nuestra vida, una relación, un trabajo, un hábito, una persona, y creemos que todo mejorará automáticamente, pero no siempre ocurre así, porque el espacio vacío también duele, y si no sabemos con qué llenarlo, ese vacío puede consumirnos. Eso le pasó a la ciudad y eso le pasó a Frank. La ciudad cayó en anarquía porque ya no había estructura. Frank cayó en depresión porque ya no había propósito. Ambos estaban rotos, solo que uno gritaba y el otro guardaba silencio. Hay una escena devastadora. Frank frente a la tumba de su esposa e hijos, con un arma en la cabeza, listo para terminar todo. Ese momento no trata sobre autoeliminación, trata sobre agotamiento, ese cansancio que no se cura durmiendo, ese cansancio del alma, ese momento donde una persona piensa: ya luché demasiado. Y eso conecta con mucha gente, porque todos en algún momento hemos sentido eso, no necesariamente con una pistola, pero sí emocionalmente.
ese instante donde uno piensa no puedo más. Y lo poderoso de esa escena es que Frank no se detiene por miedo, se detiene por amor. La visión de su hija, un recuerdo, una sonrisa, un gesto, eso basta. Y qué poderoso es eso, porque a veces no necesitamos una gran razón para seguir. A veces basta con una pequeña, una voz, una memoria, una promesa, una persona, una rosa. Y entonces aparece la matriarca de la familia, Gnocchi Family, y con ella llega la reflexión más incómoda de toda la historia. Frank no solo destruyó criminales, también destruyó familias. Sí, eran mafiosos, sí, merecían castigo, pero alguien los amaba, alguien lloró sus muertes, alguien quedó roto después. Eso no justifica sus crímenes, pero sí humaniza el daño. Y eso obliga a Frank y al espectador a mirar una verdad difícil. Incluso la justicia deja cicatrices. A veces hacemos lo correcto, aún así alguien sale herido. Eso ocurre en divorcios, en decisiones laborales, en límites personales, en rupturas necesarias. No todo lo correcto se siente bien y no toda victoria sabe a triunfo. Frank ganó su guerra, pero perdió su paz. La recompensa por su cabeza simboliza algo más profundo. El pasado siempre vuelve. Puedes esconder tus armas, puedes cerrar la puerta, puedes intentar retirarte, pero aquello que hiciste, lo bueno y lo malo, eventualmente vuelve a tocar tu puerta. Todos tenemos recompensas invisibles, errores no resueltos, culpas, deudas emocionales, conversaciones pendientes, heridas abiertas. Frank no está huyendo de asesinos, está huyendo de sí mismo y por eso no puede escapar. Hay un momento clave. Su vecina y el pequeño Isaías están en peligro. Frank tiene dos opciones: esconderse o ayudar. Y ahí ocurre su verdadera resurrección. Porque no toma el cuchillo por odio, lo toma por compasión. Eso lo cambia todo. Ese instante redefine al personaje. Ya no mata para vengarse, mata para proteger. Y eso convierte a Frank en algo más complejo. No es un monstruo, no es un héroe, es un hombre que encontró sentido en el sacrificio. Eso también nos enseña algo enorme. El propósito casi siempre regresa cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos. Mientras Frank pensaba en su dolor, se hundía. Cuando empezó a pensar en otros, renació. Eso pasa en la vida real. Muchas veces la salida de nuestra oscuridad aparece cuando ayudamos a alguien más, no porque desaparezca nuestro dolor, sino porque deja de ser el centro del universo. Ayudar sana, servir reconstruye, proteger devuelve identidad. Frank vuelve a ser Frank cuando salva, no cuando mata. Luego aparece Charlie, una niña, una rosa hecha a mano. Y ese detalle parece pequeño, pero no lo es, porque Frank, un hombre cubierto de sangre, recibe un símbolo de ternura y por un segundo vuelve a ser humano. Eso es hermoso, porque nos recuerda que incluso las personas más rotas pueden sentir belleza, incluso los más endurecidos pueden ablandarse, incluso quienes han vivido entre violencia siguen necesitando amor. La rosa representa eso, la posibilidad de que la bondad sobreviva, de que el mundo no esté completamente podrido, de que aún valga la pena quedarse. Luego Frank vuelve al cementerio, limpia la tumba, deja la rosa y dice algo implícito: todavía no termino. Eso importa, porque muchas veces pensamos que sanar significa dejar atrás el dolor,
Pero no, sanar significa aprender a caminar con él. Frank nunca olvidará a su familia, nunca dejará de dolerle, pero ahora entiende que ese dolor puede servir para algo, no para destruirlo, sino para impulsarlo. Eso es madurez emocional, no eliminar la herida, convertirla en propósito. Y finalmente llega el último castigo. El joven que asesinó a su perro inocente. Podría parecer una escena simple de violencia, pero no lo es. Ese perro representa inocencia, representa lo vulnerable, representa aquello que no puede defenderse. Y Frank siempre ha existido para eso, para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Ese es su verdadero código, no la venganza, no el odio, la protección. Por eso vuelve, no porque ame matar, sino porque el mundo sigue necesitando a alguien que enfrente lo que otros no quieren enfrentar. Eso convierte a The Punisher en una figura fascinante, porque no es inspiración, es advertencia. Nos recuerda lo que pasa cuando dejamos que el dolor nos defina, nos recuerda el costo de vivir solo para una misión, nos recuerda que la justicia sin humanidad puede convertirse en otra forma de violencia, pero también nos recuerda algo esperanzador, que incluso después del infierno todavía podemos elegir quienes queremos ser. Frank pudo autoeliminarse, no lo hizo. Pudo escapar, no lo hizo. Pudo seguir escondido, no lo hizo. Eligió luchar otra vez, no por él, por otros. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Al final, la gran pregunta que deja esta historia no es cuántos enemigos mató Frank. La verdadera pregunta es cuántas veces tuvo que morir emocionalmente para volver a encontrar un motivo para seguir. Y quizá esa pregunta también sea para nosotros. ¿Cuántas veces hemos muerto por dentro? Después de cuántas pérdidas seguimos caminando. ¿Cuántas veces sentimos que ya no quedaba nada y aún así seguimos? Tal vez eso sea valentía. No ganar siempre, no estar bien siempre, sino levantarse una vez más. Con cicatrices, con cansancio, con miedo, pero levantarse. Frank Castle no es admirable porque sea invencible. Es admirable porque está destruido y aún así avanza. Eso es mucho más difícil. Eso es mucho más humano. Y quizá por eso sigue siendo tan poderoso, porque en el fondo todos somos un poco Frank Castle. Todos tenemos fantasmas, todos tenemos heridas, todos tenemos algo que nos rompió. La diferencia está en qué hacemos después. Podemos dejar que el dolor nos convierta en ruinas o podemos usarlo para proteger algo valioso, aunque sea una sola cosa, aunque sea una sola persona, aunque sea una última vez. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza de esta historia. No importa cuánto te haya destruido la vida, mientras sigas eligiendo levantarte, todavía no has perdido. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Si este video te hizo pensar, te invito a dejar tu like y suscribirte para seguir trayendo contenido adicional sobre series y películas. Ya sabes que en los comentarios puedes dejar tus sugerencias para próximos videos. Siempre estoy leyendo lo que proponen porque esta conversación también la construimos juntos. Yo soy de Yorko y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.